¿Qué tal, amigos? Estamos dando comienzo al programa Tertulia de Entretenedores. En esta ocasión tenemos un invitado especial, pero como viene de incógnito, va a venir un rato más. José Luis. Buenas noches, amables telespectadores. Es un agrado estar con ustedes una vez más en este mes que ya está terminando. Este es el último programa de noviembre. Va a alcanzar hasta para diciembre y nos acercamos a las definiciones de fin de año y nos acercamos además al fin del año. Qué rápido se pasan los años. Richard. Ricardo. Muy buenas noches, estimados amigos que nos están generalmente mirando qué es lo que decimos, lo que no decimos, y de repente nos paran en la calle, como José Luis a veces lo detiene y le dice: diga esto, mire que está pasando aquello. Así que tenemos un bonito programa, el invitado está por llegar y tenemos hartas noticias. Terminando noviembre, ya viene diciembre con la elección y además el viejito Pascuero ya debe estar afilando y ponerse de acuerdo con la Cámara de Comercio para que todo el mundo compre los regalitos. Va a tener un problema el viejito Pascuero. ¿Cómo lograr que no lo asalten los inmigrantes? No, es un tema serio, usted se ríe. ¿Y qué pasa si lo asaltan al viejito Pascuero? ¿Qué es lo más probable? Capaz que le roben los renos, así que va a quedar a pie el viejito Pascuero. No, y capaz que como son migrantes fileteen los renos. Hagan una parrillada con renos, también puede ser. Pero estuvo la, ¿cuánto se llama? La del Ministerio del Interior. La señorita Toá, subsecretaria, vino a hacer algunas inauguraciones y tendrá que haber traído algunas inauguraciones novedades. ¿No? Anunció que se iba a licitar un estudio para ampliar Chacayuta. Pero no creo que sean estas asociaciones que estén cuestionadas, también podrán postular. Puede que sí, puede que no. Vaya uno porque en definitiva, si no cambia la ley, la norma, lo estamos esperando. Sencillamente podría ser, así que ya empezamos hay que cambiar las normas. Señor director, que usted que ha estado atento, diríamos, a todo esto ladronaje que a lo largo de todo Chile está ocurriendo. Están anunciados la visita de los presidentes de los partidos que están por el no. Está anunciado el presidente de la UDI, de Renovación Nacional, de Iguales. ¿Por el no? ¿Iguales? Y el Radical. ¿Quiénes son los Iguales? No los conozco. Ahí lo va a conocer. También dicen que está por llegar el presidente del nacional o Partido local. Radical. Por eso lo consideré dentro del listado de anunciados. El presidente del Partido Radical va a estar esta noche en el informativo. ¿Y ¿Por qué vendrán tantos los presidentes, Arica? ¿Cuántos son los radicales a propósito? Para saber el peso. 18 y con usted 19. No, yo no soy radical. Pero lo fue. Tampoco, nunca lo he sido. ¿Y qué es lo que fue entonces? Todos fuimos radicales. No, todos. El Partido Radical, sí, bueno, ya al igual que a la democracia cristiana, solo quedan despojos. El Partido Radical fue después del Partido Democrático, después de la guerra de 1891 y de la Primera y Segunda Guerra Mundial, fue un muy poderoso movimiento de cambio social. Anticlerical, por supuesto, que tenía valores y tuvo gran cantidad de parlamentarios, pensadores, gente importante. Están todos presidentes, sesionan todos ahora en el cementerio general, pero fue un partido importante y trascendente en la vida. Es como la vida, la historia. Fue un gran partido, el Partido Radical, con sólidos principios, además grandes costumbres. ¿Quién nos recuerda de los que creíamos en la política antes del golpe, que la política se hacía en este país en los clubes radicales? Y en los clubes radicales se juntaban todos los radicales a comer, y los que no eran radicales también, a comer asados, parrilladas, marotillas, chunchules, todo eso, y salud, y ahí se arreglaba el país.
Es la época, digamos, del Chile más tradicional, la década del 50, el Chile más auténtico. Pero en ese tiempo no tenían vehículos, chofer y toda esta... Señor, en aquella época los radicales, como don Adolfo Arenas Córdoba, alcalde de Arica, nos miraba a los alumnos que salíamos del Liceo de Arica y pasaba el gordo en un station Chevrolet 56. Cabros, ¿dónde van a tal parte? Y llenaba el station con 6, 7, 8 chiquillos. Ay, por aquí los dejo, aquí los dejo. Ese es el Chile auténtico, no el Chile, bueno, el Chile pituco, el Chile del individualismo, el Chile ahora no. El Chile verdadero, yo lo asimilo al Partido Radical. Lamento que el Partido Radical esté en extinción como la democracia cristiana. Pero la vida tiene... Bueno, nacerán otros partidos. Nacerán, sí, lo malo es que nacen partidos como Democracia Viva, Convergencia Social. Lo que pasa es que nacen pero con las uñas largas, entonces... Muy largas. Entonces, obviamente, el Estado ahí, que no tiene mucho control sobre algunas cosas, se meten, roban, porque roban en definitiva. Todos lo dicen, sí. ¿Ya? Y el temor, lo que me parece extraño, es que ningún político que los nombró, ¿no es cierto?, en esos cargos, son parte, incluso haya sacado algún manifiesto, alguna declaración, ¿ah?, sobre este tema. Ningún partido político, solamente están comulgando a quienes los pillaron. Y a los que no han pillado... A lo mejor no denuncian porque tienen miedo que los pillen, puede ser. Porque a lo mejor se ha destapado toda la olla, uno todos los días ve que hay cientos de millones más que se robaron en diferentes partes del país, ministerios, gobernación, se han robado cientos de millones. Pero fíjate que haciendo un análisis técnico, yo diríamos administrativo, la forma que se tiene, no sé si cambió la cosa, en que la persona presenta hoy día, ¿no es cierto?, un proyecto para pintar. Al otro día tiene el cheque. En la parte que me corresponde, digamos que yo estuve en el gobierno, Ministerio del Interior y posteriormente en la alcaldía, había que adjuntar una serie de documentos firmados por los responsables. Vale decir, el tesorero tenía que, frente a eso, firmar, no sé, ponerle una mosca que le llaman. El encargado de tal cosa, otra mosquita, y así sucesivamente. El abogado que tenía que velar, ¿no es cierto?, porque fuera bueno, otra mosca. Al final, el cheque salía con 2 firmas, ya sea el alcalde y el tesorero u otra persona. Y pasaba primero por el jefe administrativo, pasaba por el jefe, en fin, varias personas. Entonces, a mí lo que me extraña es que todo ese número de personas, si es que existió, estén calladas, hayan sido silenciadas. Ya sea, si tú no me firmas, te voy a excomulgar, sabiendo que esa gente es de planta, además, que no la pueden votar por sí o ante sí. La calle es dura y todos ellos tienen que comer, y si los echan no sabrían qué hacer y tienen que llevar el sustento a sus familias, entonces mejor se callan. Pero bajo ese pensamiento o esa forma de definición, entonces entremos a robar todo. Es cosa que el alcalde o el que está a cargo, ¿no es cierto?, amenace a los 5 o 6 que tienen que firmar y nos vamos llevando para la casa todo el presupuesto de la nación. Bajo ese pensamiento. Bueno, digamos, eso es lo que pasa, porque aparte de que el nuevo gobierno, la nueva directora de presupuestos flexibilizó la forma de entregar la plata, ¿qué quiere decir? Que toda esa burocracia que tú estás señalando simplemente la borraron de los requerimientos que había que tener para llegar a los recursos. Entonces, como ya se acabó la obligación de hacer garantía y todo eso, simplemente son los jóvenes que son la nueva moral. ¿Por qué le pasa a usted de la vieja moral? No, es la moral normal de la persona que hoy día nos están mirando, así, pero ¿cómo se llegó a ese estado? Del estándar moral superior. Entonces esa gente quiere hacer el país nuevo, de nuevo. Lo que dijo Pepe Gregorio es muy brillante, lo tuvieron todo. Protestaron en las calles,
El gobierno se agachó, protestaron después en las universidades, Tiraron piedras. quemaron el país, llegaron al gobierno y ahora no saben qué hacer. Ellos se encontraron con otra realidad. Les quedó grande la administración, así. Dios mío, pero lo más grande ha llegado. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Ha llegado la salud. Menos mal, lo vemos en buena salud. Buena salud, pues, y buen Sí. estado físico. Y Para subir todos estos pisos así, rapidito. Y venir rápido de allá también del trabajo. ¿Mm? ¿Está operando? No. Hoy día es policlínico. Nos operamos los miércoles. Doctor, ¿hay que vacunarse de nuevo contra el COVID? Todavía no ha salido como política ministerial y tampoco hemos tenido. Hubo un repunte de casos importante, pero no con tantos síntomas ni tampoco con la gravedad que revistió cuando estaba la pandemia. Así que todavía como que no está clara la política si vamos a revacunarnos, por lo menos en este periodo. Probablemente en la entrada del próximo invierno, ya cuando empiezan, ¿no es cierto?, las enfermedades respiratorias a emerger o a subir. Probablemente yo creo que a partir de marzo, abril, ya va a haber una política clara de vacunación, si va a incluir el COVID o no. Influenza de todas maneras, porque eso es anual, pero de vacunas ahora en este periodo no. Yo diría que no creo. lo pongo en apuros. ¿Sobre qué? ¿Usted cree que hay política de salud en este gobierno? Le dije que lo iba a poner en apuros. No, sí está bien que pregunte porque uno que está involucrado en salud tiene que jugársela. Yo creo que política de salud propiamente tal no la hay. Hemos mantenido la política de Estado de salud de lo que viene por año y se ha mantenido eso. No ha habido una innovación o una nueva forma de enfrentar la salud en Chile. Creo que estamos con una camisa de 11 varas con el tema de las ISAPRES, en la cual, ¿no es cierto?, está muy cuestionado si va a poder seguir o no si es que se lleva a pie la resolución judicial. Eso traería consigo una enorme problemática en salud que no estaríamos en condiciones de afrontarla en una fase tan aguda, y menos en este periodo que la economía tampoco ha estado buena. Entonces creo que se resentiría mucho y lo que más podríamos tener es lo que hemos venido diciendo en todos los tonos, son las políticas que tienen que ver con el auge, vale decir los cánceres fundamentalmente, en los cuales no se les podría dar cumplimiento. Entonces lo veo muy, ¿cómo les diría? En esta época compleja. Sí, es muy compleja y sobre todo lo que más nos llamó la atención es de que se convocó a un consultivo de expertos en la cual cruzó súper transversal y todos están de acuerdo, ¿no es cierto? Todos habrán sabido que una reunión entre ministros de salud anteriores y subsecretarios de salud de todas las corrientes políticas, y ellos sacaron una suerte, ¿no es cierto?, de conclusiones de las cuales, si bien es cierto, y eso lo repitió la ministra, no tenía un carácter de convocación, ¿no es cierto?, y de hacer, digamos, de este resultado, de estas opiniones que fueran convocantes. Pero si se pide la opinión de los especialistas, yo creo que lo mínimo era haber sido un mínimo, ¿no es cierto?, de las resoluciones y de las conclusiones a que llegaron ellos a las tomadas en consideración, las cuales no fueron tomadas. Entonces ahora estamos en este zapato chino de que... ¿Para qué los llamaron entonces? Es lo mismo que nos preguntábamos todos, pues, ¿para qué llamaron a los ministros a dar su opinión? Gente que tenía mucha experiencia con el tema de salud pública, y por eso vuelvo a insistir de que este era un tema súper transversal, no era para nada político, eran ministros de todos los gobiernos que han habido en los últimos años. Perdón, doctor, esto significa que en el supuesto caso que las ISAPRES desaparecen, porque para allá va el tema, ¿no es cierto? Ese sería lo más grave. Claro, vamos a seguir el tema. Desaparecen las ISAPRES. ¿Qué viene después? Eso es lo que tenemos, el gran tema, ¿qué es lo que viene después? Porque ¿dónde metemos, ¿no es cierto?, 3 millones de afiliados que tienen en estos momentos las ISAPRES, o algo más de 3 millones con sus cargas, ¿no es cierto? Tendría que irse a FONASA. Es que no da abasto, po. FONASA no da abasto. FONASA en estos momentos, aunque le inyecten la plata que le vayan a inyectar
no tenemos la capacidad de absorber en los hospitales ni en los consultorios dicha masa que se nos vendría encima. ¿Y qué pasa con las clínicas que dependen mucho de las clínicas? Acuérdense que hay ahí toda una economía también transversal con las clínicas. Hay muchas clínicas que son dueñas a partir de ISAPRES, que son dueñas de algunas clínicas o que son accionistas de algunas clínicas importantes. Entonces esto sería como una caída en cascada de clínica y todo. Entonces, por eso les digo que esto no puede ser una cosa de un cambio tan agudo, ni mucho menos así abrupto de un día para otro. Las ISAPRES, según nos han dado a entender, ¿no es cierto?, no estarían en condiciones de pagar esta deuda en una sola cuota. Como establecida por el... Es que está establecida, exacto. O sea, es una plata que es mucha plata. Y por eso vuelvo a invocar de nuevo a esta reunión de expertos en que se hicieron una serie de considerandos para ver cómo se podía saldar. Nadie ha dicho que no la vayan a saldar, porque eso tienen que pagarla, pues sí. No es plata que les corresponda a las ISAPRES, pero en el tiempo es lo que está un poquitito en tela de juicio, o en este caso, digamos, en un signo grande de interrogación, ¿cuándo hacerla? Hacerla en un solo periodo, creo que no están en condiciones de absorberla, porque es mucha plata. Si a alguien le pasara los dineros, vamos a hacer suposición, le pasaran el dinero a la ISAPRES para que pagaran esta deuda, ¿se mantiene el sistema o hay un cambio radical para evitar que sigan la ISAPRES? Por ahora me preguntaron si había algún cambio, ¿no es cierto?, que había con la política de salud. Hoy día nosotros no tenemos nada claro de que vaya a haber un cambio en la política de salud o en la forma de cómo se hace salud en Chile. Hay una apuesta a hacer un sistema de tipo universal en salud, en la cual todos tendrían, ¿no es cierto?, un seguro de salud y a partir, ¿no es cierto?, de ciertos considerando tomar algunos seguros anexos que serían probablemente por las ISAPRES tomados. Pero eso es como una suerte de ideación, porque no está para nada claro. Yo creo que hay que sentarse, como en muchas otras políticas, ha sido siempre mi opinión, que lo que toque salud, lo que toque educación, ¿no es cierto?, deben de ser políticas de Estado y tomarla en consideración de todas las líneas, no solamente de una. Que el sistema está en crisis, claramente que está en crisis, pues las listas de espera, la forma, digamos, de oportunidad para la gente para poder atender, se dan cuenta de que no está bien. El remedio, nosotros somos buenos para hacer diagnóstico y también hacemos tratamientos. Por lo tanto, el diagnóstico primero hay que hacerlo bien en todas sus facetas, y el tratamiento que debiéramos aplicar en la salud pública tiene que ser consensuado entre todas las partes. Y ese es un plan de salud y un programa de salud que debe ser para todos, no solamente de una línea o de un espectro de lo que yo miro la salud en la sociedad. Doctor, y en la nueva constitución que se está proponiendo, ¿qué hablan de la salud? Hablan, bueno, de la salud, hablan de mantener una salud estatal y de mantener una salud privada, eso se propone. Y en el tema de las elecciones donde está, ¿no es cierto?, el énfasis. Y yo también concuerdo en aquello. Yo siento que el sistema público tiene que ser más eficiente. Tenemos que ser una real alternativa de ofrecer, ¿no es cierto?, una salud en comparación a las ISAPRES, en el sentido de que tenemos que tener y ser capaces de dar una atención en salud de calidad, ¿no es cierto?, y en la oportunidad también. Yo creo que ahí hay muchos aristas, y vuelvo a insistir, esto no es un tema para mirarlo tan fríamente, pero claramente la asignación del recurso para salud es muy bajo, si lo tomamos en comparación con los países OCDE, ¿no es cierto?, en que mínimo los países OCDE están en el orden del 9 y algo de puntos del PIB de cada país. Chile no llega al 7,5, que es lo que tenemos hoy día, y dentro de la escala de los países OCDE en salud estamos un par de puntos arriba de no ser los últimos. Por lo tanto, con esa cantidad de ingresos que tenemos asignados a salud, no podemos pretender tener salud de primer mundo cuando el recurso no es tanto. Ustedes vean, y les muestro la realidad nuestra. Nosotros tenemos un hospital fantástico, bien equipado, todo, pero que no da la capacidad para la cantidad de habitantes que somos. Es chico. Entonces, necesitamos otro hospital, tal vez de la misma nivel de atención o el mismo volumen, para poder satisfacer las demandas de una población que ha ido creciendo en Arica. Este hospital está programado para 150.000 habitantes y yo calculo que debemos andar del orden de los 270.000 con las masas migrantes últimas. Por lo tanto, estamos afuera en más de 120.000 habitantes.
Y dependemos todos del hospital, la Suponiendo mayoría. que hubiera una decisión de construir un nuevo hospital, tenemos los médicos, tenemos los instrumentales y todo para Es poder... que hay echar que la equiparlo, por eso les digo, cuando uno quiere en salud, realmente tener una salud oportuna, que sea para todos, igualitaria y todo, hay que poner más ingresos, no se puede tener con lo que hay. No podemos pretender tenerla con el 7% del PIB o con el 7% que se da en asignación, o lo que nosotros pagamos mensualmente de nuestros ingresos. Con eso no nos da, pues es como pedirnos, ¿no es cierto?, que con lo poquito que nos dan nosotros tengamos una excelencia en la parte de la salud. Y lo otro es que FONASA en estos momentos literalmente no da abasto, pues, o sea, FONASA no logra cubrir los valores reales de las prestaciones. Para que la gente y ustedes me entiendan, los hospitales en general se benefician o se mantienen, ¿no es cierto?, dentro de su movimiento con los ingresos que generan las prestaciones. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que si yo me opero la vesícula, eso tiene un valor. Es un valor que se le paga al hospital en retribución a esa acción que se hizo. Y ese valor, que es lo que le paga FONASA al hospital, es muy por debajo de la prestación que ocurre normalmente. Operarse, ¿no es cierto?, hoy día, por decir, FONASA paga un valor que valga 100 y la prestación en total vale 300, entonces ya van 200 en déficit. Entonces, por eso le digo que tiene muchas aristas la salud, y eso hace entonces que la salud pública tenga un desarrollo, ¿no es cierto?, muy dispar con lo que puede ser el mundo privado. El mundo privado paga mucho más por cada prestación, indudablemente, y tiene para financiarse mejor. Es un poco lo que hay que conversar. O sea, el Estado tiene que incluir más plata. Respecto a si hay o no hay el personal, ¿no es cierto? Yo creo que siempre. Hoy día hay muchas escuelas de enfermería, hay muchas escuelas, digamos, de medicina, incluidas nosotros que estamos sacando ya médicos acá. Y yo creo que, bueno, eso es un crecimiento que debe ser armónico con lo que se va produciendo. Indudablemente que tal vez pedir al tiro que lo puedan llenar no va a ser posible. Tenemos al lado la experiencia con el hospital de Alto Hospicio, que en este momento ustedes han de saber que está habilitándose, pero no lo han podido llenar por varios factores. Pero básicamente al recurso humano les ha costado un montón poderlo llenar por la razón donde están geográficamente incluidos como sociedad. Y también, ¿no es cierto?, porque no tienen la masa crítica para poderlo llenar. Así que por ahora, si hiciéramos un hospital igual que acá, tendríamos un problema más o menos serio. Doctor, copiar los buenos sistemas no es malo. Hay sistemas en países, sí, que son desarrollados, donde la salud es primordial y le dan gran énfasis a la salud. Es muy buena pregunta, porque uno mira para el lado y dice, bueno, ¿hay un sistema de salud? No, pues no lo hay, porque si lo hubiese, nosotros estaríamos, ¿no es cierto?, todos mirando hacia allá y podríamos pretender llegar allá. Países emblemáticos que tienen buenos sistemas de salud, por ejemplo, vamos a tocar los que tocan más de la parte de salud pública y que tiene que ver más de la mano del Estado. El sistema inglés. El sistema inglés prácticamente es 100% estatal, dependiente del Estado. Y la verdad es que tienen problemas serios hoy día en términos para el financiamiento, porque la medicina es cara. Entonces, ya no solamente por vía de presupuesto de la nación, ¿no es cierto?, otorgarle a las prestaciones, sino que también pareciera ser de que van a tener que incluir más cotizaciones de parte de las personas, de las masas laborales. España también en estos momentos, que es un sistema absolutamente estratificado, están con serios problemas también de financiamiento, por los mismos motivos que le estoy mencionando. Entonces, eso hace de que se está dando una mirada a involucrar la gestión, a involucrar el gasto también, y para que las prestaciones de salud no se vean afectadas. Entonces, si uno quiere mirar hacia el lado, yo creo que la solución no es que sea todo estatal o que sea todo privado. Yo creo que en esa conjunción, en esa unión, como lo demostramos cuando hubo la epidemia del COVID, en que se pudieron unir esos dos mundos, privado y público, y se pudo, ¿no es cierto?, enfrentar esta pandemia. Yo creo que la solución a nuestra salud a nivel de los próximos años va a tener que ser una solución mixta, o sea, el mundo privado colaborando con el mundo estatal, donde tampoco nadie se sienta pasado a llevar, porque cómo yo voy a darle acceso al mundo, ¿no es cierto?, que vamos a estar en una medicina universal,
¿Y quiénes voy a decidir que van a ir a una clínica a operar si quiénes se van a operar en un hospital? Va a ser como un poquitito ahí difícil. Y eso es lo que hay que entrar a ponernos de acuerdo. Vamos a hacer un pequeño alto y regresamos de inmediato. Doctor, usted tiene la palabra. De nuevo sigo. Sí. Bueno, voy a aclarar un poco. Lo que dijo en el voy a entretiempo. aclarar algún concepto que a lo mejor no se entendió. El concepto de la universalidad en la salud es que todos coticemos, ¿no es cierto? Todos nuestros fondos de cotización de salud vayan a un pozo común. Así va a ser el mismo 7% para todos. Pero un poco, ¿no es cierto? Los que tienen más ingresos, ese 7% es más plata que uno que tiene menos ingresos, que también cotiza el 7%. Pero el punto donde está y donde yo, ¿no es cierto?, hago el énfasis es por qué tenemos que los cotizantes ser los que tenemos que financiar la salud. El Estado es el que se tiene que poner. El Estado tiene que poner y las cotizaciones tienen que ir a ayudar a darle un plus más. Pero no pretender, ¿no es cierto?, que los que están, digamos, hoy día en la salud privada, que tienen indudablemente mucho mayor volumen de cotización que los que están en el mundo público, en las ISAPRES, ¿no es cierto?, si bien cotizan ambos sistemas, FONASA y ISAPRE el 7%, los ingresos en las ISAPRE es mayor que los ingresos de la gente que está en FONASA. Pero no podemos, ni FONASA ni ISAPRE, hoy día unidos todos, ser los que financiemos la salud. La salud tiene que ir una parte, ¿no es cierto?, financiada por nosotros que somos los que vamos a necesitar de aquella, pero el Estado es el que se tiene que poner fuertemente. Y ustedes verán, yo hoy día no he analizado porque quedó stand-by el presupuesto en salud por estas situaciones que hay con la ISAPRE. No fue pero aprobado. no sé, no, está en stand-by, o sea, no se ha aprobado. Se aprobaron algunas partidas en salud, pero yo no sé cómo viene la mano en el presupuesto de salud este año. Por de pronto yo les tengo que decir una cosa, que este año que recién pasa, los médicos no tuvimos reajuste. Que nunca había ocurrido, ¿no es cierto? Nos quedamos con un reajuste mínimo en nuestros sueldos. Ya, está bien, somos los que podemos a lo mejor potencialmente tener más ingresos, pero ese no es como la idea para mantener, ¿no es cierto?, profesionales en el área pública. Porque claramente, ¿no es cierto?, que si nos siguen mermando los ingresos y no es atractivo, uno se va a ir, ¿no es cierto?, donde sea más atractivo. Al sector privado. Al sector privado, exactamente. Entonces, no sé cómo viene la mano este año en el presupuesto Que y el cuánto va a gobierno ser. tiene que cambiar el sistema para aportar más en salud. Tiene que sacar presupuestos que están demasiado inflados y tirarlo a salud. O a educación. Bueno, eso es lo que yo vuelvo a reiterar lo que dije inicialmente. Esto tiene que ser una política de Estado. Y cuando yo digo una política de Estado, lo que hoy día se hace, se sigue en una continuidad en el tiempo. Es como los Juegos Panamericanos. Los Juegos Panamericanos no se hicieron ni se hizo Chile cargo este año, ¿no es cierto? Los Juegos Panamericanos vienen de hace una cantidad de años para atrás, en donde el Estado de Chile dice, sí, yo voy a organizar los Panamericanos, y construye estadios, construye piscinas, construye pistas, ¿no es cierto?, para distintas cosas. Esto es lo mismo. Yo tengo que mirar al futuro, ¿no es cierto?, de aquí hasta el año 2035, ¿no es cierto? Es decir, allá quiero llegar con la salud, y todos los gobiernos que vengan, independiente de su corriente política que sea, tenemos que llegar allá porque nos pusimos de acuerdo todos en que vamos a llegar allá. Eso es lo que significa una política de Estado, según mi entender. Y eso es válido también para educación y vivienda. Lo demás es andar haciendo populismo, ¿no es cierto?, o atomizando o dividiendo nuestras platas, y al final no logramos nada, nunca vamos a avanzar. O trabajar para la reelección aquellos que tienen que tomar la Por decisión. supuesto, Entonces, muy probablemente usando esa necesidad o esa acusando al que se le pone por Exacto. delante, ¿no es cierto?, para Sí, tener y que terminamos en algunos nada. minutos en la tele, ¿no es cierto?, dando ahí y ya está. puro peleando, ¿no? Claro. ¿Por qué está tan callado usted? No, porque yo escucho, yo hablo mucho sobre los temas que manejo, y en este caso no manejo lo que habla el doctor Vera, que le agradezco su participación y su presencia, porque cuando uno habla de política o de otras cosas se enreda en discusiones. En cambio, lo que habla el doctor Vera habla sobre lo que tiene que hablar, una persona que sabe de qué se trata, y yo sería, no sé, del Frente Amplio si me pusiera a discutirle. ¿Por qué digo eso? Porque esa gente habla de lo que no sabe. Entonces, claro, uno tiene que ser respetuoso del conocimiento ajeno. Inclusive respeto hasta a Ricardo cuando divaga. Y yo, bueno,
Eso no, yo creo, siguiendo la línea de Víctor Vera, yo creo que el problema de la salud, como el problema de la educación y el problema de la migración y todo eso, son las convicciones. O sea, la gente tiene convicciones y trata, contra toda la opinión externa, de llevar adelante sus propias convicciones. Y el problema es que esas convicciones no tienen ninguna demostración empírica de que sean buenas convicciones. Yo puedo querer tener la salud cubana, entonces, como ideal. Yo gobierno, pero hay que ver cuál es la realidad de la salud cubana o la salud venezolana. No, lo que hay que hacer es lo que... Yo eso es un error, pero convencer a los políticos que lo que ellos creen es difícil o no es la verdad, es duro, sobre todo cuando sienten los nuevos políticos que ellos han llegado al gobierno para transformarlo todo, porque además tienen un alto estándar de superioridad moral, como han dicho. Y al final no tienen alto estándar de superioridad moral, porque ni siquiera están preparados para gobernar. Porque yo creo que a usted, amable telespectador, le queda claro que el gobierno le quedó, el manejo del Estado le quedó claro, grande a este gobierno. Yo sé que usted dice lo contrario, Richard, pero no importa. No. Lo que pasa es que en el mundo democrático el voto manda. El problema es que a veces el voto está manejado por un lado y a veces, diríamos, la gente hay que establecer, se equivoca, pensando, ¿no es cierto?, que la juventud, pensando esto nuevo, porque además el tema siguiente, los políticos, yo diríamos tradicionales, no dan mucho el ancho tampoco. Preocupados de su familia, preocupados de todo su entorno para la próxima reelección, y dejaron que, bueno, hubiera otro gobierno más. Hoy día vemos que por cualquier cosa, acusación constitucional, estaban preocupados, ¿no es cierto?, de la polola del presidente y sacaban... Oye, estamos invadidos por problemas de delincuencia y estamos preocupados, ¿no es cierto?, de la pololita del presidente. Diputado, o sea, yo no lo elegí a ese tipo, ¿no es cierto?, para que se preocupara de aquello. Entonces, la democracia, en definitiva, el ejercicio de ir a votar por un diputado, por un senador, para que él nos represente aquellas de nuestras, yo diríamos, nuestros sueños. Y parece que nos quedamos en eso, en el sueño. Y ellos hacen su agosto, y hacen lo que quieren, y no dan cuenta. En definitiva, es lo que tenemos, pero la gente se está cansando ya. Está viendo, diríamos, cómo este poder se está enquilosando y se está metiendo para robar ahora, para sacar fondos, para cualquier cosa. Entonces, ¿cuál es la solución? Cuando el doctor dice, oiga, estamos al 7 y algo %, necesitamos llegar al 9 para resolver este tema, ese 2%, ¿quiénes lo resuelven? El gobierno en conversaciones con el mundo político. Y parece que no hay conversaciones. Y mientras tanto se mueren. Mientras tanto las listas en esta, como tú dices, estoy divagando, en estas listas de los viejos, ¿no es cierto?, que están esperando, no sé cuánto será, pero son miles de gente que está esperando la operación, incluso más de algunos se han muerto esperando morirse en paz, como claro, dice... Entonces, ¿dónde está la solución? ¿Cómo resolvemos hacer entender a estos políticos, ¿no es cierto?, que estos son los problemas que nos afligen? Porque en definitiva ellos tienen el poder. Bukele. Tienen el voto. Bukele o Milei. Ahí estamos. ¿Con cuál de los dos? Yo creo que con los dos. Ah, ya. A esta altura, para la delincuencia esa niñita, ¿no es cierto?, que posteriormente desafortunadamente la balearon. Estuvo un tiempito nomás en la cárcel y después salió y siguió haciendo negocio. Todo el mundo sabía. Oye, una justicia que permite aquello, lo único que está haciendo es entregándole a los delincuentes prácticamente comunas completas para que hagan lo que hagan. Porque además el alcalde de esa comuna se ha dedicado a robar y no a dar satisfacción a las necesidades de eso, de esa gente. Tan fuerte que dijo robar. Sí, señor. Mejor apreciación. ¿Ah? Fue una apreciación. No. Mira,
No es posible que existan leyes que permitan que un tipo ande con una ametralladora, una metralleta, ¿no es cierto?, pesada como para ir a la guerra. Y no hay ninguna norma que evite aquello, y el tipo sigue andando, y si lo pillan, 3 chirlitos y para la casa, y le dan, como te diría yo, cárcel en la casa. Si el tipo es delincuente, es un bandido, va a seguir robando. ¿A quién diablo se le ocurre, ¿no es cierto?, que existe esta norma? Tú le estás pagando a un diputado y a un senador para que hagan mejores leyes. Y parece que las leyes por ahí nomás. Al tipo, ¿no es cierto?, que lo pillan, que entró por la pampa, por lo que sea, no, hay que demandarlo, pero hay que también notificarlo. Pues el tipo que anda arrancado, ¿cómo lo va a notificar? Y si no está notificado, no se produce, ¿no es cierto?, la expulsión. ¿A quién se le ocurre? A los derechos humanos. No, señor. Los derechos humanos lo único que hacen es tomar las leyes. ¿Quién hacen las leyes? Tienen que saber que el tipo que anda arrancado, tú no lo puedes notificar en su casa, que entre paréntesis va a ser una edición ficticia. Por lo tanto, tendrá que decir que el solo hecho de haberlo tomado, están toda la información y no necesito posteriormente notificarlo. Ya está notificado. Y de esa manera se adelanta el juicio. Antes que llegara el doctor, creo que José Luis dijo que había que cuidar al viejo Pascuero, porque si no le van a robar los juguetes. Los renos. No, y lo que es peor, los migrantes lo pueden filetear los renos y hacer una parrillada. Claro, entonces, ¿cuánto cuesta la vida? Yo creo que el doctor debe haberse hecho esa pregunta muchas veces. ¿Cuánto cuesta una vida? Hay un tema más de fondo, que la justicia no hace su papel. La justicia no está respondiendo como la gente espera. A lo mejor. Pero un distinguido juez me dijo, yo lo único que hago es tomo la norma y la aplico. Si a mí me dicen que tengo que soltar, aunque sé que el tipo personalmente merece 5 años, estoy obligado, porque el abogado defensor me va a acusar de no sé qué diablo, que no estoy aplicando la ley, pues. Entonces eliminemos los jueces y establezcamos la inteligencia artificial. Porque aquí hay una cosa que se llama criterio, Ricardo. Y en todas las cosas uno puede aplicar criterio. Yo me quiero salvar mi responsabilidad, digo, no, la ley dice, pero todas las leyes son interpretables. Todas las leyes pueden ser sometidas a una visión personal. Todas las leyes pueden tener un... Pregúntale tú para el juez. Él está obligado, porque si fuera él... Es el juez que te estaba mandando adentro, tú le dijiste porque el abogado defensor, ¿no es cierto?, está justamente para que el juez aplique lo que dice la norma o la ley. Voy a repetir lo que dijo el maestro Moschati, Tomás Moschati, ayer a las 7:15 de la mañana en Radio Bio Bio, en el noticiero. Existe tanta universidad que ha hecho negocio formando débiles abogados, muy débiles abogados, y hay tanto abogado en la calle que existen verdaderas... ¿Cómo se llama eso? Jauría. No, esos que andan picoteando los desechos. Buitres. Eso lo dijo con sus palabras ayer Radio Bio Bio. Y en la calle uno ve cientos de estos abogados que andan tirando tarjetas porque buscan un migrante a quien ofrecerle sus servicios para presentar un recurso y que se queden sin darse cuenta o dándose cuenta que esa gente tiene graves problemas y no debiera estar en Chile. Mira, eso no es nada. Fuera de los hospitales a lo mejor el doctor tiene alguna información. Cuando pasa algo llega un abogado, oye, me da la impresión que la operación, y falleció la persona, a lo mejor se equivocó el abogado, el doctor, hagámosle una demanda. Oiga, pero si mi papá falleció en la sala porque ya tenía 90 años, tenía todo esto. Sí, pero de todas maneras, hagámosle una demanda. Y vamos, porque hemos llegado a eso. Entonces cuando me dicen, hay que tener moral. ¿Qué es eso? ¿La moral para una ley? No hay. Hay intereses. El interés que tiene el empresario, ¿no es cierto?, que en un momento determinado
paga 500.000 pesos y no paga un peso más, aunque él se hinche de plata y gane más dinero, no le importa nada. Es que moralmente, ¿qué cosa es moral? La moralidad ya no existe. No existe. Mis viejos, con tus viejos, se ponían de acuerdo y se daban la mano. ¿O no? Tú me vas a entregar esto el día de tanto, le das la mano, acá está el dinero, ni recibo. Y se cumplían, porque había una moralidad, había una forma de vida. Hoy día no. Lo primero que te dice el abogado es: ¿firmaste algo? ¿Hiciste un contrato? No, pero es que yo lo conozco. No, si no hay contrato, mala suerte. Perdió el otro. Y cobramos 2 veces, cobramos 3 veces. Estamos llegando a aquello. ¿Qué habla el doctor de la moral y de la ética profesional? Bueno, la moral, ¿no es cierto?, tiene mucho que ver con la moral y o ética, ¿no es cierto?, que es como yo hago las cosas y quien la establece, ¿no es cierto?, las normativas o del buen estar, o del buen pasar, o del buen actuar. Bueno, en esto creo que Chile hemos perdido la brújula como país, como todo. No sé, nos hemos quedado pegados en muchas cosas que no son tan importantes y no se ha escuchado lo que queremos la mayoría, y aquí yo lo estaba escuchando muy atentamente, que el problema de la seguridad para nosotros es como importante, el problema de la salud también, no hemos tocado educación, que es otro temazo, ¿no es cierto? Y uno ve de que nosotros tenemos este ideal, ¿no es cierto?, tenemos esta parte hacia dónde ir, y esto otro, nuestro mundo político va para otro lado. Ahí, bueno, vienen las críticas, van y vienen. Yo hace mucho tiempo, no sé si ustedes se acuerdan, no sé, a lo mejor fue tanto que a mí lo hice acá en un programa que veía yo que nuestra sociedad estaba muy polarizada y me daba mucho miedo a raíz de lo que estaba pasando después de lo que venía de la pandemia, ¿no es cierto?, en que uno decía A y los otros decían B y nunca se ponían de acuerdo, y eso a mí me sigue dando vuelta que hoy día el mundo político está en las mismas. Uno dice A y el otro dice B. Hoy día, ¿no es cierto?, de repente llaman a la unidad, ¿no es cierto?, a sacar políticas, como decía yo, de Estado, como fue esa mesa de seguridad. Se llamó a la mesa de seguridad y yo pensaba hoy día en la mañana, a raíz de que también venía escuchando en la radio esto de las mesas, pero a reglón seguido, ¿no es cierto?, están hablando de la mesa de seguridad y estaban dando indultos, ¿no es cierto?, a personas que a la mayoría de la gente el criterio decía otra cosa. Entonces no sé para dónde van las brújulas. Y después sale esta frase famosa que era que ellos tenían una moralidad mayor de los que lo habían antecedido, y ahí también terminó un poquitito por agizar más. Yo tengo mucha pena por mi país, porque en realidad no le veo, por lo menos a este grupo político, que podamos llegar a algunos consensos. No lo veo. Y yo creo que no va a tener que salir la solución por el mundo político, vamos a tener que ser nosotros, sí, a raíz de estos encuentros, a raíz de, ¿no es cierto?, de fórmulas que nosotros empecemos a buscar, y que empecemos a buscar consensos para llegar más arriba. Nuestra gente política está más preocupada de su mundo, de su bienestar y nada más. El bienestar que sea para todos los chilenos, ni aún en las peores crisis. Y yo lo dije también en algún momento, no pudo haber mayor problemática de salud que fue en los 2 años de la pandemia, en donde hubo una cantidad de restricciones, de movilidad reducida, de que no podíamos, ¿no es cierto?, salir, y nosotros, bueno, en el área de la salud trabajando a full, pero ni aún así fueron capaces el mundo político de ponerse de acuerdo para asignarnos los recursos, para hacer todo. Siempre había cortapisos y todo fue saliendo como a puros tirabuzones. Ni siquiera en esa instancia que fue tan crítica para nosotros pudo salir una respuesta en salud que fuera permanente en el tiempo. Ustedes ven que hace poquito, ¿no es cierto?, el personal que entró para la pandemia hubo que hoy día darle el finiquito, ¿no es cierto?, y fueron más de 9.000 personas que se fueron para la calle sin trabajo y que se necesitaban en los hospitales. Es como para darle un ejemplo de qué es lo que ha pasado, que no nos hemos podido ni siquiera colocar de acuerdo en esas situaciones tan críticas. Así que yo veo hoy día muy difícil la situación. Y alguien por ahí que comentaba, bueno, los jueces que son los garantistas, los de garantía,
ellos actúan de acuerdo a la ley, si la ley dice eso, no van a cambiar. Entonces, yo creo que hay que haber un encuentro entre el mundo político y nunca se han reunido los jueces, por ejemplo, que yo hablaba la otra vez con el presidente de la Corte Suprema, que no sé si usted está enterado, estuvo acá, ¿no es cierto? El presidente de la Corte Suprema estuvo acá en la Corte de Apelaciones y ahora es el presidente a quien conozco mucho, y decía yo si alguna vez el mundo político lo habían citado a ellos como jueces y decirle, oye, ¿en qué están estas leyes que están bien o están mal? Y dice que nunca ha existido esa intercomunicación. Entonces, si hoy día no son capaces de decir a un juez, ¿no es cierto?, ¿cuál es el problema suyo para la migración? ¿Cuál es el problema suyo para poder dar un decreto de expulsión o para dar, ¿no es cierto?, el advenimiento de tal o cual delincuente? Nunca le han preguntado al juez, pues. Entonces el juez tampoco va a poder dar su opinión al respecto. Aplica lo que existe. Exacto. No, pero los jueces hacen políticas públicas. Bueno, también. En el tema de las ISAPRES, los jueces se han saltado 10 pueblos y han dictado normas que son de política pública. Y los cobardes de los políticos no han defendido sus propios intereses y les flamearon los pantalones y han dejado que los jueces expongan o dicten la política pública que le corresponde al Congreso. Y con ese mismo criterio los señores jueces podrían aplicar las leyes que la gente espera o que se merecen los bandidos. Porque los jueces se lavan las manos. Pero en políticas públicas como el tema de la salud, ahí dictaminan. ¿Y por qué no dictaminan con la seguridad pública? No tengo respuesta. El sistema procesal penal le ha hecho muy mal a Chile. Tiene más facilidades el delincuente que la víctima. Si el delincuente no tiene plata, le ponen un abogado gratis. No es que no tenga plata. No, igual teniendo plata, todos. Teniendo o no teniendo. Narcotraficantes, millonarios. Hay va con el defensoría abogado pública, defensor. pero solamente al que es ofendido, no al que ha sido, digamos, atacado. No, existe una defensoría ese pública para el que te vaya bien nomás. al que fue asaltado. Sí, te va bien. ¿Y quién defiende a las víctimas? Por eso que ahora se había planteado hacerlas para las víctimas. En la nueva propuesta de Constitución se establece. Ahí viene una nueva propuesta. Sí, pues no, Por favor. Por supuesto tengo que decir que además la nueva Constitución trae la creación de una policía fronteriza para que los carabineros que están mirando pasar a los migrantes puedan regresar a defenderlo. Ustedes, señora, en su casa, cuando dicen están los carabineros, los van a sacar de la frontera porque va a haber una policía fronteriza. Por eso yo voto a prueba, y lo digo de frente, sin culebrear ni con susto. Son mis convicciones. Además que estoy convencido de que, haciéndome cargo, ya que se acaba el programa, haciéndome cargo de lo que dice el doctor, es que estos jóvenes de la superioridad moral tienen las cosas metidas en la cabeza. Y como son la superioridad moral, tratan de implantar todo el desastre que estamos enfrentando. A lo mejor se dan cuenta que lo que hacen es un desastre, pero tienen la fe del carbonero, tienen que seguir en eso. Por eso, yendo al comienzo de lo que hablábamos, antes que llegara el doctor, yo recuerdo con cariño, nunca fui radical, lamento que estén en extinción, pero debo decir que los gobiernos radicales de la mitad del siglo pasado eran gobiernos que, claro, en torno a un asado, unos chunchules, unas malotillas, se reunían, pero escuchaban. El 38, Pedro Aguirre y se educar fue un gran presidente. Y se producían entonces la posibilidad de entender, quizá porque eran masones, de que yo tengo una parte de la verdad, pero la persona que está al frente también tiene una parte de la verdad. Y debemos trabajar para conseguir algo. Ese Chile se acabó. Entonces tenemos en el Chile los jóvenes impetuosos. Quememos el metro, quememos los pequeños empresarios, asustemos a la gente, que vengan los bandidos de la calle, del extranjero, los migrantes, pidan, maten gente, asesinen, descuarticen, pidan seguridad en los barrios de Santiago.
Eso es. Bueno, ese es un gran tema que tú señalas, los cuartizamientos, los quemas y todo. Pero hay un tema que nosotros no hemos tocado. Usted los derechos humanos. No. Pero bueno, podría con mi experiencia haber estado cercano a los derechos humanos, ¿no? Sin embargo, hemos visto un tema que se está descubriendo de a poco con respecto al amigo Hermosilla, ¿no? El abogado, en que tenía que pagarle 140 millones de pesos a un funcionario, parece que está coimeado. Claro, ya. Dígalo, no tenga miedo, esto no pasa de libertad. Para eso ganamos la democracia. Y eran miles, y empresas que habían entregado boletas falsas, y esas empresas estaban vinculadas, en definitiva, hasta el día de hace poco, eran 200 personas que estaban metidas en ese pequeño paquete. En definitiva, estamos metidos en un tremendo, no digo forro porque en definitiva es una palabra muy fuerte, pero estamos metidos en un problema de la delincuencia, primera cosa. Segundo, un problema, ¿no es cierto?, de nuestras instituciones, señora, como Servicio de Impuestos Internos, que tiene que hacer una redada, diríamos, de toda esta situación. Y además que no hemos tocado nada la educación, que en Calama creo que Atacama, ¿no es cierto?, los cabros ya definitivamente han perdido el año. Días ¿Te das cuenta? Entonces, esos tres grandes temazos, diríamos, tenemos que resolverlos. Y más encima tenemos el 17, el sí o el no. Que resolverlo mayor. Resolverlo. ¿Queremos un nuevo Chile con una nueva constitución? ¿O no queremos quedarnos con los jóvenes impetuosos? O con la constitución de, ¿cómo se llama?, de Pinochet, con la... Pues yo repito lo que dice la constitución de los 4 generales. Eso lo dijo don Gabriel. Estamos llegando al término del programa, los minutos finales. Se los cedo todos al doctor. Que recomienda. Sí, honor para mí. Salude a doña Ana Estrada nomás. Sí, bueno, he tenido el placer de recibir los saludos de una paciente mía, a quien quiero, que Ana Estrada, a quien le mando un caluroso saludo desde esta tribuna, y agradecerle los conceptos que emitió a mi persona. Palabras finales, ¿qué decir? Porque que uno siempre espera o tiene, ¿no es cierto?, dentro de su pensamiento alguna fórmula utópica, y yo quiero que mi país surge y que siga por la senda del crecimiento, porque nos va a hacer bien a todos. Va a sacar a la gente que hoy día la ve y la pasa mal a otro nivel, y a todo el resto, ¿no es cierto?, dejarnos en un nivel. Hoy día estamos en una caída y en una cascada que no sé hasta dónde vamos a llegar. Y nos hace mal estar dividido en 2 Chiles, uno que es blanco y uno que es negro. Chile es de matices, como bien lo decía, ¿no es cierto? Tenemos distintas opiniones y antiguamente nos podíamos sentar a conversar. Hoy día es prácticamente imposible poder conversar. En el área que me toca a mí en salud, ojalá que se puedan poner de acuerdo y sacar adelante la salud, que no hemos logrado dimensionar el problema tan grande que se nos viene si es que las ISAPRES quiebran. La pandemia va a pasar a ser como una nimiedad o una cosa muy pequeña, ¿no es cierto?, si es que viene esta verdadera hecatombe, ¿no es cierto?, de lo que sería una estrepitosa caída del sistema de salud, porque la parte privada indudablemente que va a repercutir en la parte pública, y no solamente en términos de salud, sino que también en la gente que trabaja ahí, que también, ¿no es cierto?, necesita vivir. Eso. Un minuto final. Pues yo agradezco, digamos, a través de esta onda de televisión, todo lo que nos ha señalado el doctor, y ha puesto mucho énfasis, diríamos, el futuro. Un futuro incierto, un futuro que si no se ponen de acuerdo, un futuro que realmente la gente mayor, aquella que está esperando, ¿no es cierto?, la operación o que le resuelven su tema, está esperanzada. Sin embargo, no se ven atisbos, diríamos, que esa esperanza va a ser conversada y solucionada. Yo creo que tenemos un gran llamado que ha hecho el doctor en el lenguaje, yo diríamos, médico, ¿no es cierto?, pero esto tiene realmente una gravedad absoluta. Si las ISAPRES caen muchas clínicas, y toda esa gente, ¿a dónde va a parar? A los hospitales que ya están colapsados. Entonces, imagínense ustedes, ese solamente es el cuadro, y la única forma
de resolverlo es que el mundo político, de todo espectro, se ponga de acuerdo y resuelva esta gran hecatombe que se nos viene encima. Yo le cedí mi tiempo al doctor y escuchando a Richard se me quedó algo, que si caen las ISAPRES, los viejos vamos a tener solo dos alternativas. Una es el hospital y la otra es la carroza. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Al contrario, siempre un placer. Se hizo poder estar corto con el ustedes. tiempo, pero Muy corto. ya vendrá nuevamente. Con ustedes, amables televidentes, nos encontraremos en un programa similar. Muchas gracias.